Salmo capítulo 126. Ya me dice amén cuando ya lo tenga. ¿Listo? Salmo capítulo 126, del 1 hasta el 6, son 6 versículos. Dice un título ahí, oración por la restauración. Dice la palabra, ¿todos estamos ahí? Amén. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueb. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén y amén. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta tarde, dame entendimiento para que tu palabra sea enseñada a mi corazón, a mi espíritu y a mi mente, y dé el fruto para lo cual ella es enseñada. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, Salmo capítulo 126, un salmo de David, muy bonito. Dice, vamos a trabajar bajo el lema o el título, Cristo, mi restaurador y mi libertador. Amén. Cristo, mi restaurador y mi libertador. ¿Cuántos necesitan de que Cristo les restaure? Amén. ¿Cierto? Necesitamos que cada día el Señor restaure nuestra vida. Que cada día Él forme nuestra vida. Que cada día Él quite aquello que quizás no le agrada, aquello que quizás nos carga, aquello que quizás es una dificultad para nosotros. Hay cosas que se nos pegan, que nos cargan, ¿verdad? Aquellos afanes de la vida, aquellas preocupaciones, aquellas circunstancias. Hay muchas cosas que nos preocupan y quizás nos entristecen, quizás nos opacan un poco aquella alegría que tenemos o que el Señor nos da. Restaurador, ¿qué es un restaurador? Según el diccionario de la lengua española, es persona que restaura objetos de valor. Eso es un restaurador, una persona que restaura un objeto de valor. Por ejemplo, una persona que restaure un ventilador, un equipo de sonido se daña, usted lo lleva y él lo restaura como nuevo, ¿verdad? Eso es un restaurador. Pues le tengo noticias, Cristo es tú y mi restaurador, ¿verdad? Él es nuestro restaurador. Número 2, libertador. ¿Qué es un libertador? También el mismo diccionario botó la siguiente explicación. Dice, persona que libera prisioneros o personajes que participaron en procesos de independencia de un país X. Eso es un libertador, ¿verdad? Un personaje que participó o libertó prisioneros o participó en independencia de países X. ¿Listo? Entonces eso significa libertador y restaurador, ¿verdad? Son dos palabras muy importantes. Salmo capítulo 126, versículo 1, ¿qué nos dice? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Pero ¿por qué este salmo está hablando aquí de cautividad? Y este salmo fue escrito muchos años después de que el pueblo de Israel hubiese salido de Egipto, ¿verdad? Este salmo lo escribieron ya cuando el pueblo había salido a libertad. Ya no estaba oprimido por los egipcios. ¿Pero por qué? Ellos se sentían cautivos. Tremendo, ¿sí o no?
Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Número 1. Estos personajes esperaban ser ¿qué? Liberados. Aquí en este salmo, el salmista plasma esta palabra y esperaba una liberación. Esperaba ser liberado. Pero en este tiempo, usted y yo fuimos liberados por Jesucristo. Ellos esperaban con palabras de promesa esa libertad. Está moviendo la hoja, debe ser el aire de arriba. Ellos esperaban una libertad, ser libres. Esperaban entrar a libertad. Abraham salió con el objetivo de ir a una tierra ¿qué? Prometida. El pueblo de Israel salió con el objetivo de ir a una tierra ¿qué? Prometida también. Y murieron esperando esa tierra prometida. Y aquí estos ya estaban en esa tierra física prometida, pero seguían ¿qué? Cautivos. Seguían esperando un libertador. Seguían esperando libertad. En este entonces, en este tiempo, tenemos la verdadera libertad, que es Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra, ¿verdad? ¿Y cuál es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra, mis amados. Amén. Cristo es la palabra. Número 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Gloria al Señor. Número 2. Romanos capítulo 8, usted lo va a buscar ahí. Dice amén cuando lo tenga, amén. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Qué dice? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros fuimos liberados del sistema ¿por quién? Por Cristo. Nosotros fuimos liberados por el Señor Jesucristo. Él ha traído libertad a tu vida y a mi vida. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, ¿quién es el Espíritu de vida? El Espíritu Santo o Cristo, ¿verdad? En Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerde que la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros andábamos por ahí con el espíritu del hombre solo, ¿verdad? Dice que Dios le dio al hombre ¿qué? Un soplo y recibió el aliento de vida, que es espíritu viviente. Por eso se conoce como el espíritu del hombre. Es un espíritu que Dios colocó para trabajar a través del Espíritu Santo en él, para que el hombre sea procesado en el alma y el alma pueda expresar a través del cuerpo. ¿Por qué la gente hace cosas que no agradan a Dios? Porque no está ahí eso, el Espíritu Santo no está. Entonces la carne mata al alma y el alma apaga el espíritu del hombre, ¿verdad? Pero aquí vemos que el espíritu de vida en Cristo, cuando ese espíritu de vida en Cristo toca tu espíritu, toca mi espíritu, empieza Dios a trabajar allí. Esa es la semilla que Dios ha dejado, el espíritu del hombre, y ahí entra el espíritu de Dios y empieza a trabajar para que el hombre ¿qué? Empieza a tener un cambio y empieza a reflejar aquel espíritu que tiene de vida ¿en quién? En Cristo, y empieza a reflejar al Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Listo. Tenemos un espíritu, cuando no tenemos a Cristo tenemos un espíritu ¿de qué? De vida, normal. Pero cuando viene el Espíritu Santo le da vida espiritual a ese espíritu. Por eso es que a usted le gusta venir a escuchar la palabra, venir a la reunión, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dio vida a tu espíritu y empiezas a buscar las cosas eternas, no las que son pasajeras. ¿Estamos de acuerdo? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Gálatas capítulo 5. Seguía de Corintios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estamos hablando de que fuimos libertados por Cristo, ¿verdad? El Espíritu de vida en Cristo nos dio ¿qué? Libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo ¿qué? Libres. ¿A dónde tenemos? ¿Cómo tenemos que estar? Firmes, parados ahí, en esa libertad que Cristo nos ha dado, nos ha otorgado. Cuando Él muere y resucita, nos da esa libertad. Y al venir el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu, nos da vida espiritual. Por eso Jesús dijo: y tendréis vida y vida en abundancia. Por eso también Jesús le habló a Nicodemo, ¿verdad? Le dijo: oiga, Nicodemo, ¿qué hago? Dijo Nicodemo: ¿qué hago para ser salvo? No, hago esto, todo, ¿cierto? Al joven rico también se lo dijo: maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Le dijo: cumple los mandamientos, haga esto, haga aquello. Yo todo eso lo hago. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y el hombre ya se fue quedando. ¿Por qué? Porque su espíritu, el espíritu del hombre que operaba en él, estaba pegado a las riquezas. Por eso el hombre se quedó y no quiso seguir las instrucciones del Señor. Nicodemo, ¿qué le dijo a Nicodemo? Un estudioso de la palabra, un conocedor, un doctor de la ley. ¿Y qué le dijo el maestro? Tienes que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño. ¿Y qué le respondió él? Maestro, pero ¿cómo hago para meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús no le estaba hablando de eso. Jesús le estaba hablando del espíritu de vida que Él da. Amén. Ese espíritu de vida que toca nuestro espíritu y empieza Dios a trabajar en él. De eso era que le estaba hablando el Señor. Él no le estaba hablando de un nuevo nacimiento físico. Porque nosotros tenemos dos nacimientos. Número uno, el nacimiento de Josefina Ortega. Se unieron con Domingo Ortega y nació esta preciosura. Amén. Ese es el primer nacimiento, ¿verdad? Josefina Ortega, casada con Domingo Ortega, ya murió. Se unieron y nació esta hermosura. Así usted con su padre y su madre, ¿verdad? Algunos no conocieron al papá, pero hubo alguien que te engendró y nació esa preciosura. Diga: nació esta hermosura. Vamos, créalo, diga: nació esta hermosura. Es hermoso en el Señor, hermano. Amén. Somos hermosos en el Señor. Caso de mi esposa Isabel Chaparro y Víctor Ibarra, nació esa hermosura de esposa que yo tengo. Mi cuñado, vean qué bonito. ¿Listo? Ya vale la pena. Bien. Ese es el primer ¿qué? Nacimiento. El segundo nacimiento. El segundo nacimiento es el de Dios. El Espíritu de Dios vino a su espíritu, una unión ahí. Y usted pasa a ser hijo de Dios. Amén. Ese es el segundo nacimiento, que muchos en el mundo necesitan. Ese segundo nacimiento. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No vamos perdidos? Listo. Continuamos. Entonces, todo esto que estamos hablando, Salmo, otra vez vamos a Salmos 126, versículo 2. Salmo capítulo 126, versículo 2.
Salmo 126. Aleluya. Versículo 2. Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está haciendo una obra en tu espíritu, y esa obra se ve a través del alma, se manifiesta y se ve a través del cuerpo. Me explico. El Espíritu de Dios trabaja en tu espíritu, que no se ve, ¿verdad? Usted no puede ver mi espíritu ahorita, ¿cierto que no? Usted me ve que me muevo, pero no ve mi espíritu. Dios trabaja en ese espíritu para que mi alma, que es los pensamientos, la voluntad, ¿verdad? Ese es el alma, los pensamientos, la voluntad, el sentir, las emociones. Ese es el alma. El Espíritu de Dios trabaja en tu espíritu y el alma empieza a expresar una serie de emociones. Una serie de emociones que van a ser visibles a través de ¿qué? De este estuche o de este cuerpo, ¿verdad? Que van a ser visibles ¿a quiénes? A los demás. ¿Por qué usted viene a congregarse aquí? Porque usted ve que este estuche da testimonio de Cristo. Porque si yo me la pasara por ahí desordenado, yo creo que usted no viniera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay una expresión de Cristo. Es necesario que en nuestra vida haya una expresión de Cristo. Que ese Espíritu Santo que mora en nosotros empiece a trabajar en nuestro espíritu, para que nuestra alma, que expresa emociones, le ordene al cuerpo que empiece a expresar lo que el Espíritu de Dios quiere que exprese, que es al amado Hijo. Amén. Y usted empieza a ver en cada uno, en mí, y yo ver en usted a Cristo andando por ahí. ¿Listo? Ese es el resultado. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ya leímos, dice ahí, Filipenses capítulo 4, vas a buscarlo. Ya leímos que Dios hará ¿qué? Grandes cosas ha hecho Jehová con esto, ¿verdad? Ahora Filipenses capítulo 4. Vamos a ver qué nos habla Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 4, 4. Leo a favor de todos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Estemos contentos, estemos alegres por lo que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Porque Él está trabajando en nuestra vida. Tesalonicenses, ahí más adelantico, capítulo 5, 16 y 17. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Gloria al Señor. Versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice: estar siempre gozosos. ¿Cómo vamos a estar? Gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo ¿qué? Jesús. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Estar qué? Contentos, alegres. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho y seguirá haciendo grandes cosas en usted y en mí. ¿Estamos de acuerdo? Tercera de Juan capítulo 4, más adelante. Tercera de Juan capítulo 4, antes de Apocalipsis sigue Judas y ahí así está. Tercera de Juan capítulo 4, ahí no tiene usted ninguna briega. ¿Listo? Tercera de Juan apóstol, capítulo 4. A ver, yo estoy perdido acá. Tiene otro capítulo que da versículo. No, ya listo, ya me estoy ubicando ya.
que me salió aquí. ¿Listo? ¿Lo tenemos? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es el mayor gozo del Señor? Oír que usted y yo andamos en la verdad en Cristo. Ese es el gozo del Señor. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, decía esto. En otras palabras, el Señor decía: no tengo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él es la verdad. Grandes cosas hace el Señor en sus hijos. Salmo 126, 3 y 4. Vamos a ver qué dice. Salmo 126, 3 y 4. Si usted lo perdió, no se preocupe, yo se lo leo. Dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuén. Grandes cosas ha hecho, ¿verdad? San Juan capítulo 11, versículo 40. Grandes cosas ha hecho el Señor. San Juan capítulo 11, versículo 40. San Juan capítulo 11, versículo 40. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo 11, versículo 40. Dice la palabra: Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿verdad? Hablándole a Marta y a María, hermanas de Lázaro. Lázaro tenía ¿cuánto? 4 días de muerto, ¿verdad? Y ellos estaban como dudosos que el maestro lo iba a resucitar. Pero él les dice: no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios. San Juan capítulo 11, versículo 40. Gloria al Señor. ¿Sí lo puedo encontrar o no? Amén. Amén. No te he dicho que si crees, ¿verdad? Dice Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verán la gloria de Dios. Mi amado hermano, esto se trata de creer. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo eterno, mis amados, no es por vista, es por fe. ¿Verdad? Esto es por fe. Esto se nos fue revelado a nosotros por el Espíritu por fe, porque para muchos es locura, dice Corinto. ¿Verdad? Las cosas que son del Espíritu de Dios no se pueden discernir si no es espiritualmente, porque para muchos es locura, dice Corinto. Número 5. Cristo sembró la semilla en cada uno de nosotros y cada día da más fruto o crecimiento de Él en nosotros. El último versículo del Salmo 126, 5 y 6. Salmo 126, 5 y 6. Hoy estamos paseando la palabra, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿no? Venir a estudiar. Yo le recomendaría, si usted puede conseguirse una agendita, un cuadernito, un lapicito y traerlo y anota los textos bíblicos, y en casa usted puede estudiarlos en su devocional diario. Amén. Eso es crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Yo tengo mi agenda y anoto y escucho alguna enseñanza, alguna conferencia y anoto. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a crecer. Yo admiro a mi esposa, de que ella empezó a caminar, siempre esa mujer carga una agenda cuando salimos y va anotando. Tiene un poco de agenda allá, cuando a fin de mes ella enseña, se va a la agenda esa y busca y ahí consigue enseñanzas para dar. Amén. Entonces, de eso se trata. Nosotros venimos a este lugar a ser ¿qué? Entrenados por Dios, a ser enseñados por Él. Cuando mandamos a un niño a entrenar fútbol, él va, ¿y qué hace él cuando va a entrenar fútbol?
Él va a ponerle cuidado lo que enseña el profesor, puede anotarlo, anota y todo lo guarda, ¿verdad? En la mente, ¿cierto? Ser entrenados, venimos a ser entrenados por el Señor. ¿Lo tenemos? Esa es una propaganda que estamos haciendo mientras buscamos el texto. Salmo 126, versículo ¿qué? Los dos últimos, 5 y 6, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus capillas. Amén. ¿Cómo fue el Señor llevando la cruz? Andando. ¿Cierto? ¿Cómo llevó la cruz el Señor? Iba caminando el Señor camino al Gólgota con esa maleta encima, ¿sí o no? ¿Llevó cómo? Caminando la semilla, ¿verdad? O sea, la palabra. ¿Listo? Entonces sembró ¿qué? Con semillas llevó la cruz y fue caminando. Y también con lágrimas. Dice que lágrimas como de gota de sangre. Ahí en el Getsemaní él dijo, ¿qué dijo el Señor? Señor, si es posible. ¿Cuántos se acuerdan de la lectura? Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, ¿sí o no? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay dos cosas importantes ahí: la copa y la voluntad. Mis amados, con Dios se puede negociar la copa. ¿Qué es la copa? La copa es los problemas, las cargas, las dificultades que nosotros tenemos. Se puede negociar con el Señor, ¿verdad? Y Él nos ayuda. Eso es la copa. Pero la voluntad no se puede negociar. La voluntad de Dios es innegociable. Lo que Él declara, eso se hace. La copa se puede negociar, la voluntad de Dios no. Por eso el maestro, cuando fue a orar, fue con reverencia y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Muchas veces nosotros oramos: Padre, te ordeno en el nombre de Jesús que me des tal cosa. Somos irreverentes. Jesús no nos enseñó a orar de esa manera. Él dijo: Padre, Padre, si es tu voluntad. Amén. Si es posible, pero que se haga tu voluntad. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así oró el maestro, con reverencia. Nosotros cuando nos acerquemos a Dios a orar, pidámosle sí, pero con reverencia. Señor, necesito tal cosa, Dios. Si es tu voluntad y esto ayuda al propósito, Dios, abre la puerta. Y si eso ayuda al propósito para que tú y yo crezcamos, te va a ayudar. Amén. Cuando se construyó este lugar, nosotros oramos con mi esposa: Señor, si es tu voluntad, provee los recursos. Pero Señor, si es tu voluntad, si esto va a servir para el propósito. Y Dios proveyó los recursos. ¿Por qué? Porque este lugar sirve al propósito de Dios, que es que muchos conozcan al amado Hijo y lo expresen. Amén. Y todas las cosas, por ende, son así. Cuando orábamos por el hermano Miguel, me acuerdo, decía: Señor, ahí está el hermano. Una operación difícil. Ni los médicos creían, ni que ellos de la mano estudiando. Y yo le dije: Señor, si es tu voluntad, Dios, ahí está el hermano. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted, mi hermano. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Y con cada uno de nosotros tiene un propósito. Hermana María, hermana Marinela, cuñado, con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? San Lucas capítulo 22, versículo 22-44. San Lucas capítulo 22-44. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 22, versículo 44. Bueno, mis amados, 22:44, leo a favor de todos. Si no lo he encontrado, no se preocupe, la
fe entra por el oír y oír la palabra del Señor, ¿verdad? Lo tenemos, dice diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que se haga. San Lucas capítulo 22, 44. Y estando, 44, yo leí mal arriba. ayer 42, 40, yo leí 40, ¿qué? 2. Es el 44. Y estando él en agonía, oraba más intensamente. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Amén. Entonces yo oraba y le caían gotas de sudor, ¿verdad? Grandes. Efesios 1:3 para terminar ya. Efesios capítulo 1. Todo eso que vivió el Señor fue para el propósito. Y el propósito está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tenemos? ¿Qué me dicen? Cuando yo lo tenga. ¿Listo? Dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. O sea que, mis amados, en Cristo lo tenemos todo. Lo demás es añadidura, y tengo noticias, esa añadidura el Señor nos la va a dar. El otro día yo les decía, ¿verdad? No llame bendición a las cosas, llámelo añadidura, porque la bendición es Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. En otra enseñanza yo les decía que nosotros somos seres ¿qué? Formados de arriba, de lo celestial. Recuerde que el Espíritu Santo vino y tocó nuestro espíritu, se quedó morando con él, y él empezó a aflorar en nuestra alma, y nuestro cuerpo empieza a reflejar a Cristo. Conclusión: fuimos liberados del sistema para el propósito. Fuimos liberados del sistema para el propósito. Dar a conocer a Cristo a través de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito? Dar a conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Él está para ayudarte en tu y mi debilidad. El Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad. Póngase de pie, vamos a darle gracias.